O sea, tú has tocado algo interesante dentro de la valiosa de esta información y es el tema del contacto familiar y la gastronomía en casa. O sea, ¿qué se pierde un niño a propósito de que ahora tanto mi pareja como yo no paramos en la casa trabajando y como nos pasa mucho? ¿De qué se pierde el niño? Ese compartir en la mesa, esa preparación, ¿qué tanto influye en el niño esto? Hola y bienvenidos al podcast Cuídate y Vive de Numed. Es un verdadero honor para nosotros que estén viendo este capítulo y vamos a tratar un tema que es de suma importancia ya que toca algo muy sensible, que son los niños, centro universal de lo que es la familia y que muchas veces un manejo inadecuado de la alimentación o un tamizaje correcto, una evaluación correcta del niño no se toma en cuenta y esto repercute durante toda su vida. Hoy estamos con la doctora Rizeldi, que está con nosotros. La doctora Rizeldi Esteves es nutrióloga clínica, pero sobre todo es pediatra. Una persona con una visión muy amplia de lo que es la parte de los niños y con un componente que para mí le da una fuerza mucho mayor, que es la parte de ver el punto de vista preventivo y de alimentación. Muchas veces los gastroenterólogos, los pediatras, los cirujanos tienen que auxiliarse de un nutricionista. Cuando usted tiene un especialista del peso de un pediatra que encima es nutriólogo, eso tiene un valor increíble. Gracias, doctora, por estar con nosotros en este capítulo. Un placer para mí, como siempre. Agradezco la oportunidad de estar aquí. Está bien. Mira, Rizeldi hoy nos va a hablar de un tema que es de mucha importancia y es del punto de vista nutricional acerca de los niños. Dentro de lo que ha sido tu experiencia, que tenemos el honor de trabajar en equipo, en el equipo de Numed, pero también en su práctica fuera de allá, ella tiene ya muchos años trabajando con niños, trabajando con el tema de nutrición. Me gustaría saber si tú pudieras identificar, ¿hay un problema realmente en República Dominicana con la alimentación de los niños? Y si lo hay, ¿tú le atribuyes a un tema de qué? ¿De educación? ¿De a qué tú le atribuirías o el tipo de alimento que tenemos acá? Hay muchos factores que inciden y no solamente en República Dominicana, eso se está viviendo ahora mismo en todo el mundo. Okay. Hay una alta disponibilidad de alimentos ricos en azúcares, en grasas saturadas, el estilo de vida que llevamos, ya casi nadie cocina en la casa, se pasan el día entero en el trabajo, entonces tienen que optar por alimentos ya procesados y ultraprocesados para que la familia coma. Los fines de semana estamos cansados, entonces también vamos a optar por comer, por comprar ya comida procesada también, y todos esos son factores que influyen. O sea, tú has tocado algo interesante dentro de la valiosa de esta información y es el tema del contacto familiar y la gastronomía en casa. O sea, ¿qué se pierde un niño a propósito de que ahora tanto mi pareja como yo no paramos en la casa trabajando y como nos pasa mucho? ¿De qué se pierde el niño? Ese compartir en la mesa, esa preparación, ¿qué tanto influye en el niño esto? Influye en la relación que tenga con la comida. Lo más saludable es comer en la mesa, compartir con tu familia, que el ambiente sea agradable. Vamos a decir, un niño que esté expuesto a pantallas, pueden pasar dos cosas, o que el niño no controle su saciedad y siga comiendo aún estando satisfecho, o que el niño no le preste atención a la comida y deje de consumirla. Entonces está en automático. Usualmente, cuando comemos con otras personas o con sus padres, los padres van a estar pendientes de eso. Así es. De lo que el niño consume, de cómo come, de sus hábitos, de que si se lavó las manos. Entonces, parte de la educación empieza ahí. O sea, no debería haber pantallas en la mesa. Me refiero a un celular, un iPad, una computadora abierta mientras está... Eso hasta para los adultos, ¿eh? O sea, no debería. Eso le iba a decir. Exacto. No debería el niño, ni tampoco los padres. Tampoco los padres. Claro que sí. Muy interesante. Tú sabes que, no sé si lo sabes, muchos niños, con una muy buena intención de los padres, hacen deporte o estudian música y todo. En un punto, los niños llegaban a la casa, almorzaban, ya sea con uno de los padres o con los dos, quienes tenían la oportunidad. Pero no sé si sabías la cantidad de niños que hay, porque muchos padres me están llevando niños y te llevan niños en la parte pediátrica, me llevan los adolescentes, que están comiendo en el carro o están desayunando, almorzando camino hacia el otro lugar donde van. ¿Qué dificultades en esto? ¿Qué tan malo pudiera ser esto? Porque estamos hablando de alguien que está en un vehículo en desplazamiento mientras está comiendo.
Tenemos que ver a nuestro cuerpo como nuestro templo. La alimentación, practicar deporte, tomar agua, no son cosas que debemos hacer en automático. Debemos dedicarle un tiempo, un espacio, crear una experiencia agradable alrededor de estas actividades. Y eso es parte de la salud. O sea, comer, nutrirnos no es solamente comer. Es un proceso un poquito más complejo que tiene que ver desde que vemos la comida, la olemos, las sustancias que nuestro cuerpo produce para poder metabolizarlas. Todo eso es importante. O sea, que hay que comer en atención. Exactamente. O sea, bueno, estos son obviamente advirtiendo generalidades. ¿Qué se toma en cuenta en una evaluación? Digamos en un preescolar, a la hora de determinar qué necesidades tiene, esa prueba que hacemos en ellos, quizás de medirlos, tallarlos. ¿Qué podemos encontrar ahí? Y es una alarma tanto un sobrepeso como un bajo peso. O sea, saber eso, ¿no? Como y si eso se puede detectarse. Sí. Bueno, personalmente yo uso un acrónimo que es ABCD. Son 4 maneras en que los evaluamos. A tiene que ver con antropometría, que son sus medidas: peso, talla, circunferencia cefálica, circunferencia del brazo, del pliegue. Y en base a esto, tomamos en cuenta unos indicadores: el peso para la edad, el peso para la talla para la edad y el índice de masa corporal para la edad. Excelente. Entonces, la talla, el hecho de que haya una afectación de la talla, nos habla de desnutrición crónica y de que hay retraso en el crecimiento. Entonces, si es leve, lo más común es que sea por un factor hereditario. Ya cuando es moderada o severa, se asocia a enfermedades crónicas. Es decir, que el niño padezca de una enfermedad subyacente que lo predisponga a tener este retraso en el crecimiento. En nuestro medio, por ejemplo, la falsemia, las cardiopatías, pacientes que tengan problemas en los riñones, por decirlo de una manera más sencilla, todo eso lo predispone a tener retraso en el crecimiento. Oye, qué interesante. Sabes que muchos padres, que te toca, lo sé de cerca, yo traje a mi niño porque no crece. Por ejemplo, yo quiero que sea alto porque está jugando baloncesto, está haciendo un deporte, pero tú has mencionado algo que es la genética. Fuera de las condiciones de base médica, que de ahí la importancia de todo lo que has dicho también. O sea, doctor, yo que estoy llevando a mi niño por un sobrepeso, ¿pudieran detectar ahí también que una condición no detectada patológica pudiera tener hasta por el tema del tamaño y la talla, ¿no? Exactamente. Interesante. Sí, siempre que hay retraso en el crecimiento, hay que investigar. O un niño, vamos a decir, que tenga alimentos disponibles de buena calidad, que tenga una buena ingesta y aún así tenga un peso bajo, hay que investigar. Exactamente. Anemia. ¿Y cómo él come? La madre te dice, uno se da cuenta que son alimentos nutritivos, uno va haciendo el cálculo de los nutrientes mientras el padre habla. Hay que investigar. O sea, hay que investigar porque hay patologías que, no, o sea, comer, como te digo, no es solo comer, es la manera en que nuestro cuerpo aprovecha los nutrientes, cómo los metaboliza, y hay patologías que pueden afectar esto. Interesante, sí. Por eso la importancia, porque cuando un padre piensa en llevar un niño, cuando es por tamaño, es que uno lo encuentra con el tamaño adecuado, comparado con sus compañeritos de la escuela. Y también lo que tocaba es el tema de la genética. Siempre pregunto, ¿qué tamaño tiene el padre? ¿Tiene la madre? Entonces, si adolescente, tiene un tamaño promedio para ellos todos, cuando se descarta todo lo demás que lo hacemos allá. Pero hay un punto importante con respecto a esto, dentro de toda la importancia y el valor que tiene lo que agregas, y es el componente que tiene que ver con los chequeos rutinarios de los pacientes. O sea, cada qué tiempo un niño, y eso partiendo de lo que es el crecimiento y las edades, es prudente que vaya al pediatra. Porque me llega gente que tiene 3 años que no lleva el niño al pediatra, porque entiende que ya tiene 12, 13 y que ya no tiene que ver al pediatra. ¿Qué pasa con eso, con esa evaluación periódica? Los chequeos más importantes son el primer año de vida. El primer año de vida, específicamente los primeros 6 meses. Hay diferentes recomendaciones, a veces según el país y las condiciones socioeconómicas o educativas de esa familia, pero usualmente en nuestro país los primeros 6 meses el niño va todos los meses. Ya luego que el niño tiene ese esquema de vacuna completo, que ha tenido un crecimiento adecuado, que el papá está educado, ya uno lo va alternando. 2 meses. Ya un niño, ejemplo, un adolescente sano puede ir 2 veces al año. Estamos hablando del sano. O sea, porque estamos hablando de un niño, digamos, que hace deporte, que tiene un peso adecuado, que dentro de su alimentación hay un esquema sano. Pero, ¿sabes qué es lo curioso? Que van los padres a la consulta, yo que veo la parte de los padres, y a veces me preguntan, ¿tú crees que sea necesario? Nuestro hijo tiene 12 años y está obeso, Richard, que lo traiga aquí a Numet para que lo vea la pediatra, la nutrióloga. Yo le digo, sí. O sea, hay un pensar de los padres que como son niños, no necesitan pasar por el trauma, vamos a decirlo así, de la alimentación, que tal trauma no es. Pero
¿Esto a qué se debe? Porque tú mencionaste algo muy importante, que es la educación nutricional de los padres. Sí. Y con la desinformación que hay hoy día, hay que decirle a ese padre, debe llevar al niño, aunque tenga 7 años y esté obeso o bajo peso, claro que sí. A la consulta. Exacto. Claro que sí. Un ejemplo, ya de 7 años, que son escolares, que todavía no han entrado en la pubertad, es un momento importante. Pero los momentos más importantes, ya siendo bien objetivos, el primer año de vida, específicamente los primeros meses, ya luego hasta los 5 años sigue siendo importante, y luego ya esa etapa en la adolescencia, cuando empieza la pubertad, es un momento vital. Porque en la adolescencia, que el niño empieza a tener tantos cambios físicos, emocionales, de conducta, los hábitos erróneos que hay que cambiarlos. Y los hábitos buenos que tiene hay que consolidarlos. Porque ya esa es la etapa en que ese joven va a quedar formado para la adultez. Entonces, esa es una etapa delicada. Pero, un ejemplo, usted me dijo, cuando están ya a nivel escolar, antes de la pubertad, ¿qué consecuencias, por ejemplo, yo puedo ver en un niño que tenga sobrepeso? Si es niña, si es hembra, puede tener un atraso en su desarrollo sexual. Un ejemplo, si está muy obesa, usualmente trastornos con la menstruación, se torna irregular, tarda para llegar, o al revés, precoz, antes de tiempo, y cada una con diferentes consecuencias a largo plazo. Entonces sí es muy importante el seguimiento con el pediatra. O sea que incluso pudiéramos detectar ese mismo ejemplo de las niñas que pones, que son obesas y que hay un retraso en el tema del desarrollo hormonal, digamos una hiperinsulinemia, una diabetes, quizá y tanto en niños, se pudiera también detectar, mira, si no arreglan esta situación o la tratan, puede tener esta consecuencia ya de una enfermedad crónica. Claro que sí. Se está viendo con más frecuencias adolescentes que debutan con hipertensión, con diabetes tipo 2. Eso es común. No aquí, en los países desarrollados aún más. Aún más, una locura. Entonces, otra cosa que preguntan los padres, que te digo, en lo personal me parece ilógico. Mi hijo, Richard, tiene un problema, por ejemplo, de hipertensión joven, así que las hay. ¿Se le pone dieta a los niños con esa condición? A ver, ellos saben que los adultos sí, pero entienden que el niño no, que con el tratamiento ya farmacológico, que qué bueno que lo tiene, pero hay que hacer un seguimiento nutricional a esos niños. O sea, los padres deben entender que las condiciones crónicas llevan tratamiento nutricional. Y específicamente esas. La obesidad, la hipertensión, el sobrepeso, o sea, el primer manejo es el nutricional. Exacto. De hecho, lo que en la pirámide del manejo, si con dieta, ejercicio no funciona, tú pasas fármacos. Dependiendo el grado de hipertensión en que debuten. Claro, porque hay hipertensión ahí. Que inmediatamente hay que ser agresivo en el manejo, pero esa debe ser la base. E incluso hay personas que después de, niños también, adolescentes, que después que tienen, un ejemplo, están muy sobrepeso y pierden un gran porcentaje de peso, pierden grasa, todo eso se regulariza. Si manejaban azúcar alta, todo eso se regulariza cuando hay una pérdida de peso y una alimentación adecuada. O sea que incluso pudiéramos hasta atrevernos a decir revertir la medicación. Sí. O sea, un paciente diabético tipo 2 que se pudiera, que normalmente pasa en un sobrepeso, pudiéramos revertir incluso hasta quitar los fármacos en combinación con cardiología. Es así. Es así. O sea, es impactante esto, señores, porque entiendan, yo siempre he dicho que la niñez y la adolescencia son etapas tan rápidas que la mayoría de tu vida tú te la pasas de adulto. O sea, tu vida entera vas a ser adulto. No niño ni adolescente, adulto. Y eso que está explicando la doctora aquí es clave. Me llamó mucho la atención recientemente, doctora, la cantidad de cáncer que hay en República Dominicana. Pero no se ve que alcanzaba tanto a los niños. Yo sé que hay un tema global. Y ahí está la dirección. Pudiéramos, paralelo a los tratamientos, obviamente, de quimio, de radio de estos niños, en paralelo manejar la parte nutricional, porque muchos mueren desnutridos o con neumonía. Sí. El manejo nutricional en pacientes oncológicos es uno de los pilares del tratamiento. Paciente con cáncer, paciente con un alto riesgo de desnutrirse. Exacto. Y la desnutrición hace entonces que sea más propenso a complicaciones como neumonía, aumenta la mortalidad muchísimo. Así entonces, parte del manejo de un paciente oncológico es el manejo nutricional. Excelente. Mira, es bueno destacar que lo que estamos hablando acá, quiero que entiendas que las enfermedades crónicas no dan síntomas en inicio. O sea, el dominicano, mucha población de Latinoamérica tiene el inconveniente de pensar de que como no hay un dolor, no hay una molestia, la obesidad no duele. Recuerda, una diabetes en inicio no duele, una hipertensión en inicio no duele. Cuando hay una manifestación es que ya está fuera de control totalmente. ¿Qué decirle a esos padres? No esperar ese momento, que no esperen los síntomas. O sea, eso es clave
por coste, por calidad de vida, pero además estamos hablando de un ser que de él, los niños no pueden por sí mismos ir al médico y cuidarse, dependen de la decisión de los adultos. ¿Qué mensaje pudiéramos darle con respecto a esto a los padres? Voy a hacerte unas anécdotas antes de darte ese mensaje de pacientes que he visto últimamente en consulta. Me llegó una niña postquirúrgica de apendicitis con obesidad severa. La niña, por ser tan obesa, la herida de la cirugía se le complicó, se le sobreinfectó. Entonces, ya una niña, una operación que vamos a decir que va a durar 1 o 2 semanas, ya tiene 1 mes con complicaciones. Wow. Otra niña que lo que le llamó la atención simplemente era una coloración oscura del cuello. Cuando le hacemos la evaluación completa, diabética. Entonces, es así. Las enfermedades crónicas, cuando tú vienes a percibirte de una consecuencia, es porque ya hay un descontrol tremendo en el cuerpo. Totalmente. Ir a su seguimiento, recibir educación nutricional, predicar con el ejemplo. El ejercicio debe ser parte de nuestro estilo de vida y todos en la casa deben de practicarlo. El niño, el anciano, el discapacitado. Todos debemos de saber con qué cantidad de agua nuestro cuerpo está hidratado. Que se calcula. Se calcula. O sea, la gente debe saber que no es un estándar, sino de que ese niño, incluso el ejercicio, cuánto ejercicio puede hacer, con qué cuenta. Y dirigir a que se entienda de que si es muy buena idea, es cierto, que hagan actividad física y demás. Es un porque es el descanso, alimentación y ejercicio. Por eso que tú has dicho es clave, porque volvemos a lo mismo, cae en responsabilidad de los padres. Sí. O sea que le estamos hablando de niños, pero el llamado es para ustedes, señores, de que entiendan la importancia que tiene a nivel de lo que es la salud de por vida de ese niño tratada a tiempo. Es así. Es así. Lo que es la hidratación, el ejercicio, dormir adecuadamente, la manera en que cocinamos los alimentos, evitar las frituras, saber cocinar al vapor, a la plancha, que el niño sea parte ya de la cocina, desde ir al supermercado, organizar la compra, conocer algunos alimentos. Esa es la base. Equilibrio emocional. Emocional, qué te afecta, cómo tu cuerpo responde a estas agresiones. Y ya luego de ahí es que empezamos a hablar de comida. Así es. Fíjate que, por ejemplo, los fines de semana, yo digo a las personas, porque es una locura, como te decía, ya no se concibe una pareja clase media baja, si no trabajan los dos. Entonces, están los niños, un cuidador. Y yo le decía, pero ¿por qué no, en vez de pedir comida un sábado o un domingo, no ese día, porque tienen 2 días del fin de semana, hagan el desayuno juntos, hagan el almuerzo juntos, como tiene que haber por lo menos dos encuentros familiares en ese sentido. Muchos lo practican, pero es algo que hay que divulgarlo más. Sí. O sea, es muy lamentable que haya que ir a la consulta de una pediatra, de un nutriólogo, una nutrióloga pediatra y enterarse de estas cosas, porque no todo el mundo tiene recursos para pagar una consulta a veces, o el tiempo a veces está para ir. O sea que si tú le dijeras, por ejemplo, a la parte que corresponde a los niños, por lo menos en la semana, ¿tú crees que 2 días que por lo menos se sienten con ellos sería importante? A comer o hacer algo diferente en la casa. Yo diría que más. Exacto. Yo diría que más. E incluso ya las asistentes del hogar, que son parte de la familia. Sí, son familia. Es importante que el niño tenga cierta relación también. Aunque sea con ella, pero que haya un contacto humano, que haya un cuidado, que haya un ambiente agradable alrededor de la comida. Un ambiente agradable, sin pantallas, con socialización. Eso es importante. Pero claro, vamos, ¿verdad? Por hacer una recomendación, sí, 2 encuentros. Pero en verdad lo ideal sería diario, por lo menos una de las comidas del día. Sí, bueno, te agradezco muchísimo tu información, Enriseldi, porque hay mucha gente que lamentablemente no está entendiendo que está esperando el punto final de sus vidas para tomar decisiones saludables. Que cuando un solo miembro de la familia, madre, padre, toma la decisión, involucra a todos. Yo le digo a los padres, desde que ustedes empiezan a cambiar los hábitos, involucran a los hijos porque hasta lo que compran es diferente. Las compras las hacen diferentes. ¿Tú verías correcto ir al supermercado con los niños, que ellos participen en esa parte? Casi nunca los llevan. Completamente. Si el niño sabe leer, eso es hacer una lista y decirle al niño, tú vas a traer esto aquí. Y cuando llegan a la casa, esto se almacena en la despensa, esto se almacena en el refrigerador, esto va en el freezer. Una comida sencilla, vamos a sancochar unos huevos, te toca pelarlos. Involucrarlo en eso. Involucrarlos, claro que sí. Excelente. De verdad, te agradezco muchísimo toda esta información. Son generalidades, pero señores, créanme, lo que más vale de todo esto
es el tiempo que puedan dedicar, como bien decías, a la alimentación del niño, a la actividad física, a que el niño aprenda a hidratarse. Pero tú has dicho algo que es muy importante, que es involucrarlo en las cosas de la casa. Los niños llevan reglas. Si no le ordenas estas cosas, ellos tienen que ver que la comida no es automática, sino que tiene un porqué. O sea, tú estarás de acuerdo, y eso es algo que siempre he tratado de decir, de que a los niños se les enseñe desde las escuelas a leer un etiquetado nutricional. Excelente, me parece. Excelente. Saber cuándo se expira, cómo se almacena, qué nutrientes contiene. Eso, entiendo, eso es parte de nuestra educación como sociedad. Excelente. Que todos creceríamos si tuviésemos ese conocimiento. Es muy fácil. Pueden contar con nosotros con el tema, por ejemplo, del seguimiento nutricional, tanto en la parte pediátrica, adulta y en actividad física, porque creemos fielmente, y eso es algo que compartimos en la prevención. Siempre he dicho que un país subdesarrollado no puede hacer lujo de enfermarse. O sea, ningún país pobre soporta un país enfermo. Así que espero que esta información le haya agradado. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros hoy en esta entrevista. Seguiremos reuniéndonos con temas más adelante. Y a ustedes por estar con nosotros. Si entienden que este capítulo puede interesar a alguien con esta información, por favor, háganlo llegar. Recuerden inscribirse, suscribirse a este canal y, no menos importante, hacer que esta información llegue a personas que ustedes conocen. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo capítulo.